Saludos desde Barinas, Venezuela, capital de los llanos occidentales, tierra amada y bendecida por nuestro Padre Celestial. Saludos a las personas que se conectan a esta hora, son las 8:28, comencé 2 minutos antes de la hora acordada y voy a estar en esta transmisión en vivo por media hora, así que a las 8:58 o a las 9 de la noche para mis efectos, 9 de la noche para mis efectos quiero decir, aquí son las 8:29 en este momento de la noche. Yo puedo decir buenas noches, ¿de acuerdo? Pero también como voy a un público de habla inglés, le puedo decir good night. No, mentira, echando broma. Agradeciendo a las personas que a esta hora fueron comunicadas de esta transmisión y que se van agregando a esta transmisión en vivo, o lo que llamaríamos a este en vivo. Hoy quisiera volver a abordar el tema de lo que tiene que ver con la Pascua de los judíos. Y hablo así porque hay otras Pascuas, indistintamente, que la fiesta de los judíos que celebraban para conmemorar la salida del pueblo de Israel de su cautiverio, anunciaba el nacimiento de un Mesías, de el Salvador del mundo. Y la Pascua de los judíos era una celebración judía, por supuesto, que consistía en comer un cordero sin mácula, un cordero sin defecto, y que así como usa mucho la cultura norteamericana de Día de Gracia, que se come un pavo, hablo de esa costumbre, ¿no? Que digamos es folclórica o es cultural, yo no sé porque no conozco mucho la cultura norteamericana, pero quise hacer la comparación. Bueno, los judíos tenían entonces esta celebración cada vez que ellos poblaron el territorio que conquistaron después de haber salido de Egipto. Y esto que yo estoy diciendo aparece en la historia del pueblo judío, y los historiadores pues hicieron mención de esta situación. Pero yo quiero abordar el tema es desde el punto de vista, vamos a decir así, ¿cómo lo llamaríamos? Para que no suene pedante, no suene como de mucho saber, sino que suene sencillo. Voy a tratar de desarrollar el tema de lo más sencillo posible, sin usar mucha palabrería y cosas extrañas que muchas veces mucha gente no está acostumbrado a escuchar, y quiero hacerme entender. Por supuesto, agradeciéndoles a todas las personas que ya en menos de 3 minutos se han conectado, una gran cantidad de personas ya me han mandado corazones y les agradezco que le den like, dándole a la pantalla, Si le podemos ilustrar el sonido que produce la pantalla, podríamos decir tic-tac, tic-tac, o dándole tic-toc, tic-toc a la pantalla, por favor, para que la plataforma identifique que hay gente activa allí y que el en vivo se puede mantener, y ellos a la vez puedan enviarle la notificación a otros usuarias y usuarios de esta plataforma electrónica. Les agradezco, por favor, su comentario, su sugerencia, y agradezco también darle tic-tac, tic-tac, o tic-toc, tic-toc, o simplemente darle like a la pantalla para que aparezcan los corazoncitos. Dice Boris, me gusta mucho la forma como Boris, un venezolano radicado en Miami que hace contenido para esta plataforma y que siempre dice, no sabe, yo no sé para qué es esa vaina, pero dele ahí la pantalla, yo no sé para qué, él no sabe para qué, yo tampoco sé, yo más o menos me atrevo a creer que sé. De todas maneras, yo lo que quiero es que usted le dé a la pantalla, porque eso le garantiza a la plataforma que hay gente que está activa allí y que la transmisión se va a hacer llegar a más personas.
Bien, entonces los judíos celebraban ese tipo de comida, cena que hacían, le llamaban la Pascua, la cena de la Pascua. Y allí entonces habían sacrificado un cordero, lo habían cocinado, lo habían preparado, no sé exactamente cómo era que lo preparaban. Hay unas descripciones que se dicen por allí que era con cierto tipo de hierbas específicas, ¿no? Pero yo no quiero entrar mucho en la idea de qué era lo que hacían. Lo que quiero ver es la simbología que en ese momento sucedió, refiriéndose a la última cena que tuvo Jesucristo con sus seguidores, y en este caso con sus apóstoles. En esta última cena, que era la cena de los judíos, porque él era judío, él instituyó una ceremonia nueva. Él instituyó una ceremonia nueva que no era la cena de los judíos, sino que era la cena que Jesucristo había instituido, porque dice, después de haber comido, después de haber cenado, en esa referencia que está haciendo de después de haber cenado, después de haber participado de esa cena de los judíos que se llamaba la Pascua, el cual consistía en un corderito, en un cordero, él comienza entonces a instituir otra celebración diferente a la que sus apóstoles y los judíos estaban acostumbrados, y que nosotros por cuestiones tradicionales la hemos llamado la Santa Cena, simplemente porque se celebró a la hora de la cena. Y no quiere decir que si lo hacemos en la mañana debería llamarse el Santo Desayuno, o si lo hacemos al mediodía debería llamarse el Santo Almuerzo. No, a la hora que lo hagamos se seguirá llamando la Santa Cena. Porque, ¿qué fue ese evento? Ese evento fue, él dijo, o el escritor que hace la narrativa, porque esto es narrativa, lo que él hace, el escritor, en todo caso me afinco mucho al escritor Lucas, que no era el apóstol de Jesucristo, sino un seguidor de Jesucristo y que lo conoció mucho tiempo después de Jesucristo haber muerto. Él dice que averiguó concienzudamente entre las personas habitantes de Jerusalén, y él escribió su libro, él escribió de su puño y letra ese libro, el libro de Lucas. Uno lo conocen como el médico Lucas, y bueno, Lucas, pero Lucas no era apóstol. Lucas, de hecho, no era converso. Fue un investigador, una persona que se inclinó por esa historia que atremecía al mundo conocido de un señor que llamaban el Cristo, Yeshua, Jesús de Nazaret, yo no sé qué más. Y él se fascinó por las cosas que escuchó de él y comenzó a investigar y escribió su libro, escrito por él, o sea, el libro de Lucas. O sea que si yo escribo un libro que narre una historia de un personaje, sería el libro de Clemente con relación a ese personaje. El libro de Lucas entonces lo escribió Lucas, y él hace referencia de que esa noche, después de haber cenado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo voy a tratar aquí de parafrasear, no voy a citar textualmente como lo dice el escritor Lucas, sino como me sale de la mente, porque no tengo esa escritura a la mano y no me gusta mayormente leer porque puedo perder el enfoque de la pantalla y lo demás y estar viendo aquí. Entonces dice que después, habiendo dado el pan, repartió el pan entre todos, tomó la copa y bendiciéndole y esto y lo otro, la repartió y les dijo, tomad todos vosotros de esta copa porque esta es la sangre que por vosotros es derramada. Esa ceremonia, ese acto que él hizo, es lo que hemos llamado la Santa Cena. Me gusta más la expresión católica porque la expresión católica dice Eucaristía, no sé si estoy yo pronunciando bien el término porque yo no soy católico en ese particular. Eucaristía, que no es otra cosa más que esa celebración de repartir el pan y la sangre de Jesucristo en conmemoración será o en celebración de esa nueva institución que hizo Jesucristo, de esa celebración que tenía que ver con el hecho de repartirse el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo entre sus seguidores. Dicho de esa manera, entonces Jesucristo como tal instituyó la Santa Cena, dentro de lo que todavía era judaísmo, pero que el que seguía esa creencia de lo que enseñó Jesucristo
sería seguidor de Jesucristo. Entonces los seguidores de Jesucristo fueron instruidos para conmemorar, celebrar, no sé si alguna de las dos palabras aplica, esa institución de representar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero bajo un, vamos a decir, un concepto. Y este es mi nuevo pacto, mi nuevo convenio, mi nueva negociación entre los hombres. Haced esto en memoria de mí. Eso fue lo que escribió Lucas refiriéndose a esta celebración de lo que llamamos nosotros la Santa Cena o la Eucaristía. Entonces de ahí en adelante, de ese momento para adelante, comenzó una nueva celebración, una nueva conmemoración que tenía que ver con la expiación que se había prometido y que en breves días, él fue objeto, porque él de ahí, prácticamente de ahí, salió al huerto del Getsemaní y dijo aquella célebre frase o oración que hizo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, dirigiéndose a su Padre. Bueno, todas aquellas personas que de una manera u otra se han relacionado con los escritos de Lucas podrán dar fe de lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo prácticamente de mi memoria y puedo fallar en algunas cosas. Pero estoy más o menos parafraseando lo que sucedió y lo que hizo, tratando de contar en mis palabras lo que dice Lucas. ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que se instituyó una nueva era de ceremonias y una preponderante fue la institución de la Santa Cena y dio comienzo a un nuevo pacto que era el que se iba a sellar con el derramamiento de la sangre de Jesucristo, y a ese nuevo pacto le dieron un nombre. En todo caso, yo lo voy a seguir llamando nuevo pacto, pero motivado a que lo había generado o lo había instruido Jesucristo, a eso se le dio el nombre, porque se pusieron de acuerdo un poco de gente, y le dieron el nombre de cristianismo. ¿Sí? Y en el video anterior yo hablaba de que un ismo, en este particular, puede existir el clementismo, si hay gente que sigue mis corrientes ideológicas y las practica y las ponen en boga, y entonces existe el clementismo. Entonces, así mismo como Jesucristo instituyó ciertas ideas y ciertas cosas, a eso se le llamó el cristianismo. Las prácticas que tienen que ver con Jesucristo, las enseñanzas que tienen que ver con Jesucristo. Así que se instituyó entonces la Santa Cena, el cual es en remembranza, en recordatorio, en atributo, en celebración, muchas grandes cosas que tienen que ver con reconocer ese nuevo pacto que Jesucristo hizo con la humanidad, donde entregaba su sangre y entregaba su cuerpo en remisión de los pecados del mundo. A eso se le llama la expiación. Unos le dicen la gran expiación, porque puede que hayan otras expiaciones, de hecho las habían. En el pacto anterior, vamos a decir así, en el judaísmo, la gente llevaban un animal, habían expiaciones cada vez por las familias, habían personas que si eran muy pobres o eran muy pequeños, los integrantes de la familia llevaban un palomino. Entonces estas familias que llevaban un palomino pues sacrificaban el palomino y hacían esa ofrenda que tenía que ver con expiar los pecados de las personas. Entonces, como habían varias expiaciones pequeñas, vamos a decirle así, entonces a esta expiación de Jesucristo se le llamó la gran expiación. En todo caso la llamaríamos la expiación de Jesucristo, y sabemos que por el hecho de quien la hizo pues es grande de gran manera, ¿no? Y lo que quiero decir con todo esto es que comenzó entonces un nuevo pacto. Y me gusta mucho lo que el escritor Lucas también, yo soy muy, ¿cómo se llamaría eso? Lucaquino, ¿será? Que sigue mucho las cosas que escribió Lucas. Bueno, vamos a darle un nombre hoy, ayúdenme, ¿qué nombre le ponemos? Le pondremos María Lara Matarile Lirerón. No, así no es. Lucas escribió los relatos de todos los apóstoles que quedaron después que Cristo murió, y a eso lo llamaron, los que se pusieron de acuerdo en publicar ese libro, le dieron el nombre de Hechos de los Apóstoles a ese libro. Entonces, en ese libro que escribió Lucas también hace referencia de las cosas que él le estaba escribiendo a un tal Teófilo, mismo que fue
lo que él escribió en su escrito llamado el libro de Lucas, que se lo escribió a un tal Teófilo. Entonces se instituyó esto marcando un hito. Un hito es dando una marca de un antes y un después. Antes se hacían estas cosas, así, de las cuales he hecho referencia, por ejemplo, las expiaciones pequeñas que incluían hasta un palomino. Ahora se hacen estas otras cosas, que son las que Jesucristo instituyó y que la consagró, vamos a decir así, tanto con la celebración de la Santa Cena como el hecho mismo de sacrificarse Él y que haya sido roto, partido, magullado, humillado y ofendido y por supuesto muerto y habiendo derramado su sangre para efectuar lo que hemos llamado la expiación de Jesucristo o la gran expiación. ¿Por qué hago toda esta remembranza? Porque existen ciertas ideologías que han motivado a que pasa un principio que mucha gente cumple, ¿no? Que si no logro convencer a alguien, yo lo confundo. Ese es un principio totalmente malo. Pero hay otro principio, que es que si tú desacreditas algo para establecer lo que tú quieres, desacreditas aquello para establecer lo que tú quieres. En ningún momento Jesucristo mismo le preguntaron si él venía a abrogar la ley. Él dijo, yo no le he venido a abrogar, he venido a cumplirla. Por lo tanto, él no estaba desacreditando una ideología anterior para establecer la suya, sino que él era el representante de esas ideologías. Y el uno como el otro no fueron otra cosa más que el evangelio eterno en preparación de la venida del Mesías, tanto el uno como el otro. ¿A cuál me refiero el uno? Todo lo que se enseñó desde el Génesis hasta la venida del Mesías fue el evangelio preparatorio para la primera venida de Jesucristo, que en este caso él vino, vivió allí en Jerusalén, predicó su enseñanza, dio su enseñanza, estableció su, vamos a decir así, su grupo de personas, sus seguidores. No tenía TikTok, tenía que hacerlo así. Yo tengo muchos seguidores, ojalá. Entonces él logró conseguir 12 que le ayudaron e instituyó pues entonces una organización y mucha gente que le seguía. Como no había TikTok, la gente le seguía a pie, imagínate tú, o en caballos, o no sé, yo me voy aquí en la imaginación, pero la gente lo seguía, pues no eran seguidores de TikTok, o sea, no había TikTok. Estoy claro en eso, ¿no? Entonces él instituyó lo que yo he llamado la era cristiana. Yo no sé si lo han llamado así algunas otras personas, pero sí habla tantos años de la era cristiana, refiriéndose a eso, de lo que instituyó Jesucristo para acá. Entonces a eso se le llama cristianismo, y ese nombre de cristianismo prácticamente se lo dio el concilio que se hizo en Nicea, donde se pusieron de acuerdo todos los creyentes en Jesucristo que había para aquel entonces, ya habiendo muerto los apóstoles y habiendo muerto muchos de los seguidores más cercanos de Jesucristo, y ya había pasado más o menos 40 años, 60 años, que habían muerto, perdón, después de 60 años pues, de la muerte de Jesucristo, habían muerto todos estos seguidores más cercanos. Pero habían pasado 325 años cuando se convocaron a Nicea todos los que tenían esa ideología, que creían en esa cosa que habían enseñado en Jerusalén, y un hombre que resucitó y no sé qué más, todo ese alboroto que había en una población que durante muchos años había creído en el dios Júpiter, en la diosa Palas Ateneas y en los dioses del Olimpo. Entonces llegó a establecerse ese seguir a ese señor, lo llegaron a establecer, le dieron el nombre, bueno, vamos a llamarlo cristianismo, pues. Y a eso se debe vamos a decir así, el concepto que yo estoy tratando de explicar aquí. ¿Por qué yo trato de explicar esto? Porque a mucha gente no les gusta la palabra cristianismo. Y muchos no se quieren identificar como cristianos porque no sé. Yo no entiendo eso. Eso yo no lo entiendo. Entonces, por ejemplo, ahí sería, pongo este ejemplo un poco feo. Un seguidor de Simón Bolívar se le puede llamar un bolivariano, ¿verdad? Un seguidor de las enseñanzas de Simón Bolívar. Entonces, un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo se le llama cristiano. Así de sencillo.
Entonces se instituyó el cristianismo. ¿Que lo hizo la Iglesia Católica? Sí. ¿Le dio ese nombre? Sí. ¿Fue instituido por la Iglesia Católica? Sí. Es lo que yo creo. De repente puede estar equivocado. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí en adelante, entonces la celebración de la Santa Cena ponía de manifiesto un nuevo orden y por supuesto ponía de manifiesto un nuevo pacto, que fue lo que hizo Jesucristo, o lo que dijo Jesucristo que estaba estableciendo. Entonces existía, si hay algo nuevo es porque había algo viejo. Había un viejo pacto. De ese viejo pacto yo no voy a hablar ahorita, es muy a largo para hablar de eso, porque hubieron muchos pactos, el pacto abrahámico y todo lo demás. Yo voy a hablar del nuevo pacto en el cual Jesucristo instituyó, que no era otra cosa que la relación que debe tener el ser humano con su Padre Celestial. A eso los mismos clérigos le dieron el nombre de usar una palabra para simbolizar ese acto de que una persona siga a Dios o a Jesucristo, le dieron el nombre de religión. Y es aquí donde yo quiero reivindicar la palabra religión, porque mucha gente, con el fin de establecer su ideología, desacreditan ciertas palabras y ciertos conceptos con el fin pues de establecer un concepto que a la final no cambia nada, sino que establece diferente. Y te voy a explicar el concepto. Hay gente que dice que no es religión sino relación. Yo estoy de acuerdo con eso de la manera siguiente. La palabra religión significa religar y yo lo puedo ampliar más de la manera siguiente: restablecer, religar la relación de Dios con los hombres. A esa relación de Dios o de Jesucristo con los hombres o con los seres humanos, o los seres humanos con Jesucristo, a eso se le llama religión. Así de sencillo. Que no me gusta la palabra religión, que me parece no sé qué, me parece no sé qué más. Bueno, pero así son las palabras. A mí no me gusta el nombre Clemente, yo me llamo Clemente. Bueno, me llaman Clemente, yo no me llamo a mí mismo, me llaman Clemente. A mí el que no me gustaba era el Rafael, después me comenzó a gustar. Pero Clemente siempre he sido Clemente, desde que nací he sido Clemente y espero seguir siendo Clemente. Entonces hay gente que no le gustan las palabras y mucho menos le gustan los conceptos. Y el concepto de religión es una relación con la deidad o con el creador. A esa relación del ser humano con el creador se le llama religión. Ligarse con esa deidad, ligarse con esa idea. Y Jesucristo lo dijo de la manera siguiente. Dice una parte que llevad mi yugo sobre vosotros. Era como hacer una unión con Jesucristo para andar en esta vida. Y todos los que aceptan o aceptamos a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, hemos hecho entonces ese pacto de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y lo conmemoramos o lo celebramos participando de los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que lo hemos llamado entonces, como decía al principio, la Santa Cena, en recordatorio, no sé, yo digo en recordatorio, en yo asumir, yo aceptar ese nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo que Él estableció, dando testimonio de esa manera de que yo me apego a ese pacto que Él instituyó, que no es otra cosa que el nuevo pacto, ese nuevo pacto que Jesucristo instituyó, representado en el pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué digo yo esto? Porque Él instituyó entonces que ya el Cordero Pascual no se iba a seguir celebrando, porque Él era el Cordero Pascual. Él era, como dice uno de los escritores, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era ese Cordero, ya que el anterior Cordero que se usaba era una representación del que habría de venir. Era una sombra, era una representación, era un espejismo del que habría de venir. Por eso es que yo dije que el evangelio que se predicaba antes, en aquel pacto,
era preparatorio para esa primera venida de Jesucristo, que vino en el meridiano de los tiempos para establecer un nuevo pacto, que es el que llamamos entonces el Evangelio preparatorio para la segunda venida de Jesucristo. De ahí que nuestro amado profeta ha podido declarar en estos tiempos recientes que Jesucristo volverá a la tierra, y yo particularmente creo firmemente que Jesucristo volverá a la tierra para establecer un reino aquí en la tierra, y hacía alusión a la, vamos a decir así, a la idea de un nuevo mundo que transmiten la organización Testigos de Jehová. Ellos promocionan que la tierra se va a transformar en un paraíso, y ellos promocionan eso. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque yo creo firmemente que la tierra recobrará su gloria paradisíaca. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y creemos que en esta tierra se establecerá el reino de Jesucristo, y en esa cuestión estamos preparando al mundo. Nosotros los que profesamos creer en Jesucristo y los que profesamos ese nuevo pacto, estamos preparando el mundo para esa segunda venida de Jesucristo. Y es la misión de muchas personas de poder anunciar las palabras que Jesucristo enseñó, con el fin de preparar el mundo, que Jesucristo consiga un pueblo bien dispuesto, así como lo debió haber conseguido en su primera venida, porque hubo alguien que preparó el camino, vamos a decir así, preparó el camino de esa su primera venida, y se fue para a orillas del río Jordán a bautizar a la gente en preparación de el Mesías que habría de manifestarse. Yo creo que me pasé de la hora, no estoy justo en la hora que había acordado, media hora de transmisión con casi un K de espectadores. Sí, vamos a ver cuántos espectadores, lo mucho que se han retirado también. De repente el tema les parece que se marean, que les duele la cabeza escuchar a alguien hablando así. A veces también el tono de voz, a veces tengo que alzar la voz para que se pueda escuchar bien en el micrófono. Entonces puede ser que la persona por X o por Y haya decidido retirarse. Vamos a darle tic-tac, tic-tac a la pantalla. Por favor, los pocos o los muchos que puedan estar conectados. Ahí me gusta escoger Luis Oropesa, saludos. También Ángel Duque. A esas personas que se han ido incorporando ya muy tarde, pues de la transmisión, estamos ya terminando el tema que quería abordar acerca de la institución, de la representación de la sangre y el cuerpo de Jesucristo como un nuevo pacto, dejando atrás la celebración de la Pascua judía. Ya se instituyó entonces una nueva celebración, y a esa celebración se le ha dado el nombre de la Santa Cena, que no es otra cosa más que la representación de la sangre y el cuerpo de Jesucristo, dado por Dios su Padre en propiciación del rescate de la humanidad. Toda la humanidad fue rescatada en ese acto de sacrificio que comenzó en el Getsemaní y se concluyó en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo fue muerto por la humanidad. Depende entonces de nosotros que aceptemos sus enseñanzas, nos hagamos su seguidor y lleguemos a heredar lo que Él ofrece a cambio, porque Él ofrece a cambio. Venid a mí y haremos esto, y heredaréis la vida eterna. Estoy muy contento de todas las personas que han podido participar, los que han saludado, los que le han dado tic-tac a la pantalla. Tendremos una próxima ocasión donde abordaremos otro tema. En la mañana estuve abordando un tema que no tiene nada que ver con religión, tenía que ver con los significados de las palabras, no tiene nada que ver con religión. Y este tema de religión me gusta mucho porque quiero reivindicar la palabra religión. Mucha gente ha golpeado la palabra religión porque no les gusta la palabra religión. Y han querido instituir la palabra relación, diciéndoles yo que la palabra religión lo que significa es la relación que tiene un ser humano con su creador. A eso se le llama religión. No es nada, o sea,
¿Por qué tenemos que buscarle 5 patas al gato si sabemos que tiene 4? Entonces, claro, yo soy dado a no discutir. Si tú eres, ¿cómo se llama eso? Si tú crees eso, allá tú. Yo dejo a la libertad de escogencia de las personas. Y cuando uso la expresión libertad de escogencia, es porque a la libertad de escogencia, se le llama albedrío. Figúrate tú, hay mucha gente que dice libre albedrío, por ejemplo. Esto ya tocando otra parte que no tiene que ver con lo que estaba hablando ahora, ¿no? Donde la palabra albedrío significa libertad o ser libre, libre de escoger entre esto y lo otro. Cuando yo digo libre albedrío, estoy redundando, estoy diciendo otra vez, es como decir subo para arriba. La gente sube es para arriba, así de sencillo. Entonces, cuando ya decimos albedrío, estamos refiriéndonos a la libertad que la persona tiene para escoger entre esto y lo otro, esa libertad de escoger. A eso se le llama albedrío. Entonces, cada quien tiene su albedrío entonces para escoger si me sigue, si escucha mi en vivo, si no lo escucha. Lo que sí me ocupa, y me ocupa sobremanera, es que si nosotros ocupamos este espacio, o más personas ocupan este espacio, entonces los que, ¿cómo diría yo para que no suene ofensivo? Aunque me gustaría ofender también, porque por esta plataforma la gente se ofende mucho, ¿no? Claro, yo no me voy a poner también en su altura. Yo debería tener otro poquito más de altura y no esa pequeña alcurnia que mucha gente se insulta por estos medios, ¿no? Pero, seguir así, hacer las cosas que convengan, o sea, inundar, como dijo nuestro profeta, inundemos las redes sociales con el mensaje del Evangelio restaurado. ¿Por qué suceden muchas cosas de las que están sucediendo? Porque mucha gente está utilizando este medio para divulgar terror, mentira y cosas. Porque los que deberíamos ocupar este medio para divulgar crecimiento personal, religión, ideas conservadoras, literatura, arte, no estamos haciendo nuestro papel que nos corresponde. Entonces vienen los que no tienen mucho que hacer y duran 5 horas solamente haciendo cosas que no edifican y que no llegan a ningún punto, a ningún punto, digamos, bueno o satisfactorio. Pueden ser satisfactorios para ellos. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el morbo. Y hay mujeres que para hacer un en vivo necesariamente tienen que ponerse una falda corta y tienen que abrir las piernas para que se le vean las panties. Y tú ves los seguidores y tienen 1K, 2K, 3K de seguidores. De personas conectadas al en vivo. Imagínate tú. Entonces, esa calidad de persona, tanto la que produce el contenido como el que es espectador, eso es lo que le gusta, eso es lo que le entretiene. De esa manera demuestra la calidad de persona que es el uno como el otro. Yo y su facto bloqueo ese tipo de contenido y ese tipo de creador de contenido, de productor de contenido, como lo quieras llamar. Entonces, vamos dirigido. ¿Quién será María Verónica? ¿Será la que yo conozco? Puede ser, porque mucha coincidencia, María Verónica. Hazme una señal si eres la María Verónica que yo conozco de aquí de la Domingo Ortiz de Páez. Bien, entonces, si nosotros, hablo de nosotros, de ese grupo de personas, porque como dijo un amigo mío en estos días, bueno, no es amigo mío, lo hice amigo después que le vendí, yo le hago el envío y él me dice que le llegó el envío. Y digo, no, vale, nosotros somos personas serias. Y él me dice que los buenos somos más. Cuando me refiero a eso, a nosotros, Néstor, gracias, los buenos somos más, me refiero a eso, de que no vamos a creer que la mayoría de los que usan esta plataforma son ese tipo de personas que lo que hacen es amarillismo, morbo, cosas, yo quiero usar esta palabra, estúpidas o ridículas, y mucho menos que los espectadores lo único que les gusta esto. Habrá quienes les gustará eso, habrá quienes les gustará el humor. A mí me gusta el humor, yo sigo un muchacho que hace humor que es de Oriente, loquísimo, muchacho, me imagino que debe tener como 17 años, debería tener 18 años porque eso le exige la plataforma. Sin embargo, yo lo veo muy muchacho a él. Y se ha hecho ya muy popular, que hasta presentaciones en público ha tenido.
Y él lo que hace es humor. Y el que le guste el humor, pues lógico, va a escuchar el humor. El que le gusten las danzas, escuchará danza. El que le guste producir danza, producirá danza. El que le guste producir poesía, producirá poesía. Y aquí cada quien usa su albedrío, tanto en crear contenido como en escuchar o ver contenido. Entonces cada quien tiene la libertad de escoger si me sigue, si me escucha, si me ve o si me manda un me gusta o no. De todas maneras, muchas gracias. Y los buenos somos más. Felicidades entonces.